Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar reunidos nuevamente. Gracias le damos al Señor porque podemos estar desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, desde aquí del kilómetro 41 a 700, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias le damos al Señor porque hemos podido llegar para poder hacer esta hora de programa. También le agradecemos al Señor por la vida de nuestra hermana Ramona, que pudo hacer la primera hora del programa. Amén. Que el Señor bendiga su vida y bendiga la vida de todos los hermanos. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de este día. Padre amado, estamos en esta hora, Señor, agradecidos por cuanto tú nos has, Señor, provisto, Señor, de todas las cosas que necesitamos para manifestar tu gracia, para poder llevar a cabo tu propósito. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en todas las cosas. Bendice, Señor, a los hermanos que nos están escuchando, aquellos, Señor, que no nos van a poder escuchar en esta hora, pero que lo van a hacer luego por YouTube, Señor, que tú los bendigas y los ayudes. Amén. Bendice, Señor, a tu siervo, Señor, nuestro amado pastor, y a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384, Señor, que tú los bendigas y los ayudes en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, hermano. Damos gracias al Señor porque podemos estar desde aquí y vamos a compartir la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29 del libro de Romanos. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, dice, alabado sea su nombre, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vio? Entonces dice, a los que antes conoció. ¿Vio? Y entonces el pastor hablaba, ¿no? Y dice que Él nos conoció a nosotros antes. ¿Cuándo? Antes. Nos conoció en Cristo, antes. ¿Vio? Ahora, ¿a partir de cuándo Él nos conoció antes? A partir de que nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador y somos parte de una nueva creación en Cristo. Porque nosotros leíamos la otra vez en Gálatas, capítulo 6:15. Fíjese lo que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Vio? Entonces no importa lo que usted o yo hayamos sido antes de conocer a Cristo. Lo importante es lo que nosotros somos ahora. ¿Vio? Y nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Esa nueva creación, donde entramos todos aquellos que creemos, esa nueva creación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de que nosotros seamos predestinado antes de la fundación del mundo como una nueva creación? Y ahí dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén, gloria a Dios. El fin es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Vio? Cristo tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Vio? Tiene que ser una realidad. Ahora, ¿cómo logramos que Cristo sea una realidad en nosotros? Viviendo en el Espíritu, viviendo en la palabra. Amén. ¿Vio? Por eso dice ahí en Romanos 8:1, andad en el Espíritu. ¿Vio? Ahora pues ninguna condenación está ahí para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme en el Espíritu, más conforme al Espíritu. Y ahí se refiere conforme a la palabra. Amén. ¿A qué palabra? A la palabra de fe que nosotros predicamos, dice. ¿Vio? Y en Gálatas dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vemos que andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Y cuando nosotros andamos conforme a la palabra, entonces nosotros manifestamos una vida diferente. ¿Vio? Manifestamos una vida diferente. Y cuando manifestamos una vida diferente, le estamos mostrando al mundo que Cristo es una realidad en nosotros. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Entonces Gracias, dice, Jesús. los conoció. ¿Cuándo nos conoció? En Cristo nos conoció. Nos predestinó. ¿Cuándo nos predestinó? En Cristo, como Amén. una nueva creación. ¿Para qué nos conoció y nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el propósito de Dios siempre fue hacer al hombre a su imagen. ¿Vio? Ahí podemos leer en Génesis 1:26. ¿Vio?
Siempre fue la voluntad de Dios hacer al hombre a su imagen, que el hombre exprese su imagen, exprese su carácter. Amén. El Señor les bendiga. Gracias al Señor por un día más de vida que nos da. Y como el Señor nos alivia todos los pasos para que podamos estar, ¿no? Dice 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Vio? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Vio? El propósito de Dios siempre fue hacerlo a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Vio? La semejanza es lo que se ve exteriormente, pero la imagen es lo que tiene relación con la naturaleza de Dios. ¿Vio? Y entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. Que exprese, que sienta, que piense lo mismo que nosotros. ¿Vio? ¿Y cómo logra eso? Se logra por medio del Espíritu, de la palabra que se va haciendo una realidad en nosotros. Por eso dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Vio? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. ¿Vio? Y entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Entonces, ¿y cómo somos conformados a la imagen de Cristo? Por medio de la vida de Cristo que Dios puso en nosotros. Ahí está el carácter de Cristo. Ahí está la naturaleza divina. Entonces nosotros nos rendimos, porque si usted no se rinde y yo no me rindo, entonces la vida de Dios no puede hacerse una realidad en nosotros. Tiene que haber un rendirse, un entregarse por completo a la voluntad y a la vida de Dios para que Él vaya formando el carácter en nosotros. Por eso dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? ¿Para qué? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí podemos leer en Colosenses 1, 15 y 18. Gracias le damos al Señor. Gracias, Jesús. Dice 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vio? Él es el primogénito de todo, pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Gracias, Jesús. Ahora uno de sus discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le mostró la imagen del Padre. ¿Cómo le mostró? Por la vida que Él manifestaba. Por la vida que Él manifestaba. Le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Fíjese que cuando Él le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no habéis visto al Padre. O todavía no me conocéis, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y ellos no conocían al Padre por la imagen, como nosotros entendemos naturalmente una imagen de yeso, una imagen de madera, algo exterior, sino que ellos podían conocer por la imagen, por la expresión de la vida de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Vio? Por eso nosotros vemos y llegamos a ese punto donde vemos que la imagen se relaciona con la vida interior, con la vida que Dios puso en nosotros, pero la semejanza tiene que ver con lo exterior. ¿Vio? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Vio? ¿Y cuál es el fin? Que el hombre exprese a Dios. Que el hombre exprese a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el hombre natural no puede expresar a Dios. El hombre natural tiene que morir y nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo es parte de esa nueva creación de la cual todos fuimos hechos parte cuando creímos. Cuando somos hechos parte, entonces nos es dada una vida, que es la imagen del Dios invisible. ¿Vio? Y esa vida expresa el carácter de Dios. Y lo tiene que expresar a través de nosotros. Ahora, no lo va a hacer una realidad en nosotros si nosotros no nos rendimos.
si nosotros no decimos, Señor, como dijo aquel, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿No? Si nosotros no nos rendimos. Por eso dice ahí en Colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿No? Es Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? Cristo está dentro de nosotros, pero se tiene que ver. Se tiene que ver. Él es la imagen del Dios invisible, pero se tiene que ver en nosotros. Se vio en Él mientras que Él estuvo en esta tierra. Fíjese, el pastor también hablaba y decía que Él dejó de ser espíritu para ser carne. ¿Vio? Dejó de ser espíritu para ser carne. Como dice ahí en Filipenses. Vamos a leer allí. Filipenses 2, podemos leer desde el 5, ¿no? Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Amén. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Él Gloria a Dios. dejó Amén. su divinidad Gracias, para Jesús. hacerse carne. ¿Vio? Como leemos ahí en Juan 1.1 y en el 1.14. ¿Vio? Él se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Se hizo carne por nosotros, para salvarnos a nosotros, para manifestarnos la vida de Dios a nosotros, para hacernos ver que aún Él, estando en su humanidad, podía manifestar la vida del Padre. Ahí en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vio? Y aquel Verbo fue hecho carne. Se hizo carne. ¿Vio? Por eso Juan después escribe en primera de Juan, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice, tocante al Verbo de vida, esto anunciamos, dice. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron palpar, y ahora hablaban de esas cosas. ¿Vio? Dios, Jesucristo, era espíritu, pero se hizo carne. Por nosotros. ¿Vio? Por usted, por mí, Amén, por gloria toda a la Dios. humanidad. Gracias, Jesucristo Jesús. se hizo carne. ¿Pueden entender ustedes la magnitud de lo que Dios hizo? Dios se hizo carne en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo para llevarnos a nosotros a Dios. Amén. Gloria Ahora a Dios. nosotros nacemos en carne, pero tenemos que llegar a ser espíritu. ¿Qué es eso de que tenemos que llegar a ser espíritu? Tenemos que llegar a ser el hombre espiritual en cuanto a la manifestación, porque en cuanto a posición ya lo hemos alcanzado, eso es por la fe, nosotros somos el hombre espiritual, pero tenemos que alcanzarlo en cuanto a la manifestación. ¿Vio? Nosotros nacimos carne, pero tenemos que llegar a ser espíritu. Él nació espíritu y llegó a ser carne. Amén, Y en gloria a esa Dios. carne, Él manifestó la vida de Dios. Gracias, Jesús. En esa carne Él produjo el milagro más maravilloso que nosotros podemos considerar, que es salvar al pecador del error de su camino. Como dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios dice, por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil? Nosotros éramos débiles en la carne, no podíamos satisfacer la justicia de la ley. Pero entonces Dios envió a su Hijo, que dejó de ser espíritu para ser carne. ¿Vio? ¿Por qué? ¿Por qué Él dejó de ser espíritu para ser carne? Dice, porque nosotros éramos débiles por la carne, entonces Él tuvo que dejar su esencia de espíritu para ser carne y condenar al pecado en la carne. ¿En qué carne? En su carne. En su carne condenó al pecado. Y nos trajo a nosotros la justificación, la salvación, la vida Amén, eterna. gloria a Dios. ¿Vio? Por Amén, causa de haber gracias, condenado al Jesús. pecado en su carne. ¿Vio? Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nosotros, eso habla de nosotros. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado.
condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la carne de su Hijo. Pero si Jesucristo no hubiera dejado su lugar, no hubiera dejado su condición de que Él era espíritu y se hubiera hecho carne, entonces esto no se hubiera efectuado. La salvación no hubiera venido a nosotros. La justificación no se hubiera obrado para nosotros. Pero Dios, en su amor y en su benevolencia, mandó a su Hijo. Y su Hijo no se rehusó. Dejó su lugar y vino y se hizo carne. ¿Vio? Ahora nosotros nacemos en la carne, pero tenemos que llegar a ser espíritu. Tenemos que llegar a ser ese hombre espiritual en cuanto a manifestación. ¿Vio? Y manifestar así la gloria del Señor. ¿Vio? ¿Cuál es la gloria del Señor? La vida que hemos recibido. ¿Vio? Porque el Señor dijo ahí en Juan 17, la gloria que tú me diste, dice, yo les he dado. ¿Vio? ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio? El Padre le dio su propia vida. Y Él nos entregó la vida del Padre a nosotros cuando nos resucitó. De estar muertos en delitos y en pecado, Él nos dio su vida. ¿Vio? Y cuando nos dio su vida, nos dio la capacidad de poder manifestarla. Entonces dice, la gloria que tú me diste, dice, yo les he dado. Dice. ¿Vio? ¿Para qué? Para que nosotros podamos manifestar. Y cuando nosotros manifestamos esa gloria, estamos dando a conocer a Dios, al mundo, la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Gracias, esa Jesús. Capacidad Dios nos dio a nosotros, lo que hemos creído y hemos nacido de nuevo. El pecador no tiene esa capacidad. Él no puede dar a conocer a Dios. Por más amable, por más amoroso, por más dadivoso que sea el pecador, él no puede dar a conocer a Dios. Porque el pecado es su esencia. Pero nuestra esencia es el Espíritu, es la vida de Dios que está en nosotros. Amén. Y por medio de esa vida nosotros damos a conocer a Dios, damos a conocer su gloria. Y eso es algo maravilloso, hermano. No sé si tenía algo para... No, decías ahí en 17, creo que es 17:15, o 17:21, de Juan, que dice que el Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Amén. Para que sean uno. Para que sean uno, dice. Aleluya, gloria a Dios. Para que podamos vernos como un cuerpo, como una sola persona, como que tienen los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, todo uno. Todos pensamos lo mismo, ¿no? Porque tenemos la misma vida, porque somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Y es maravilloso pensar eso, no solamente pensarlo, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Sino que eso sea una realidad en nosotros, por medio de la manifestación de la vida de Dios. ¿Vio? Qué maravilloso. Gracias, Jesús. Y yo la gloria que me diste les he dado. ¿Vio? Él se la dio, Él nos dio su gloria. ¿Vio? Dice, yo la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, ¿vio? Como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. ¿Y cómo va a conocer el mundo? Cuando nosotros seamos uno. ¿Vio? Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser uno? Por medio de la gloria que Dios nos dio. Por medio de la gloria que Cristo nos dio, que es su propia vida. Porque no dice que nos va a dar. Eso de la gloria que nos va a dar está hablando de posición en cuanto a nuestra eternidad, que eso habla de otra cosa, eso son recompensas. Pero acá está hablando de que Él nos dio una gloria que nosotros podemos manifestar ahora, antes de que nosotros nos vayamos de este mundo. Y esa gloria que nosotros podemos manifestar es la vida de su Hijo Jesucristo. Esa es la gloria que nosotros podemos manifestar ahora, estando en este cuerpo. ¿Vio? Por eso ahí en 1 Corintios 15, alabado sea su nombre, dice que así como nosotros hemos traído la imagen, dice, del terrenal, dice. Nosotros trajimos una imagen. ¿Cómo la trajimos? Por naturaleza. En 1 Corintios 15. En el 15:49. Fíjese, podemos leer en el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y no leo esa palabra. Y como trajimos la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Así también traeremos la imagen del celestial. Gloria a ¿Vio? Dios. Y hemos traído la Jesús. imagen del terrenal. No nos hemos conducido conforme a los deseos de nuestra carne mientras que estábamos en este mundo toda nuestra vida hasta que conocimos al Señor. Y esa es la imagen que nosotros mostramos. ¿Vio? Ahora hay un eslogan publicitario en este mundo engañoso, pero fíjese cómo ellos encubiertamente le llevan a las personas a que no es importante. Y el eslogan dice: la imagen no es nada, dice, la sed es todo, dice. ¿Vio? Y nosotros sabemos que nuestra carne tiene sed por las cosas de este mundo, tiene hambre y sed por las cosas de este mundo, pero hay una imagen que nosotros tenemos que manifestar, hay una imagen que nosotros tenemos que dar a conocer, y que eso no se plasma en una figura, no se plasma en un yeso, en una madera, eso se ve a través de nuestra conducta, ¿vio? A través de nuestra entrega para con el Señor. Entonces la gente puede ver a Dios en nosotros, ¿vio? En nosotros. Entonces dice: y como trajimos la imagen del terrenal, dice, hemos traído la imagen del terrenal. El mundo conoce a Adán en su expresión máxima por causa de que la gente no sabe vivir de otra manera, entonces vive en su carne, vive en los deseos de la carne, los deseos del alma, en sus pensamientos, porque no sabe otra manera. Pero ahora Dios trajo a este mundo otra forma de vida, que es la vida del cielo, que es la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, así nosotros traeremos la imagen del celestial. ¿Vio? Y ahora, ¿cómo traeremos la imagen del celestial? Rindiéndonos a Él, rindiéndonos. ¿Y cómo nos rendimos? Reconociendo que Él es superior a nosotros, reconociendo que Él es superior a nosotros. ¿Y cómo nos vamos transformando? ¿Cómo Él va transformando y va generando esa imagen en nosotros? Por la transformación que viene por el entendimiento de la palabra. Por eso dice ahí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No está esperando que esta transformación no se va a obrar cuando nosotros nos muramos. Esta transformación se va obrando mientras que nosotros estamos vivos, por causa de que nosotros nos entregamos a la palabra, y la palabra va produciendo a nosotros un cambio de mente, un cambio de carácter. Entonces se va viendo la gloria de Dios en nosotros. ¿Cuál es la gloria? La vida que Dios puso en nosotros. Entonces dice: ¿para qué? Y para que eso pase, dice, hermano, dice, fíjese el carácter de la gracia. Siempre resaltamos eso. La gracia no exige, la gracia ruega. Dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia? La que nosotros vimos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8. La justificación, la salvación, el perdón de pecado y todas esas cosas. El nuevo nacimiento. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, dice. ¿Vio? No se conforme, no tome la forma del mundo. Eso hace el hombre natural, porque ya está en su naturaleza, tomar la forma del mundo. ¿Por qué piensa usted que sale la moda y al hombre no le cuesta nada adaptarse a la moda del mundo? Porque ya está en su naturaleza el poder tomar forma de las cosas de este mundo. Fíjese, tantas tendencias que hoy se han despertado en cuanto a la moda, en cuanto a la sexualidad y en cuanto a tantas cosas. Y el hombre va detrás de ella con una naturalidad, porque eso está en su humanidad. ¿Vio? Pero si nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo, la vida que nosotros tenemos, que está en nosotros, que Dios puso en nosotros, tiene esa naturalidad de poder tomar la forma que Dios quiere que nosotros tomemos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cuando la palabra viene, esa vida la recibe y se va formando. Y va expresando la gloria que Dios quiere que nosotros expresemos. ¿Cuál es la gloria? La gloria de la vida de Cristo hecha una realidad en nosotros.
¿Vio? Entonces dice, y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que experimentéis. Ve que el fin es que experimentemos. El fin es que experimentemos. Dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Vio? Esa es la buena voluntad de Dios. La agradable voluntad de Dios es que nosotros andemos por medio del Espíritu. Y la perfecta voluntad de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Entonces dice, para que experimentéis. ¿Y cómo vamos a experimentar? Y cuando nos rindamos, entonces nosotros vamos a experimentar. ¿Por qué los hermanos no experimentan la gracia de Dios haciendo una realidad la vida de Dios en su vida? Porque no nos rendimos. Porque no nos rendimos. Viene la palabra de Dios y nosotros decimos, no, pero esto no es necesario para mí. Esto debe ser necesario para otro hermano. Yo esto puedo vencer. Pero después cuando llega el momento de la prueba nos damos cuenta que no lo podemos vencer. Por eso vino la palabra antes. La palabra siempre viene antes de la prueba. ¿Vio? Dice, hay una palabra que dice, antes de la caída viene... Sí, vamos a leerlo. ¿Vio? Antes viene el aviso de la palabra de Dios. Antes viene el aviso de la palabra de Dios. Entonces la palabra nos está haciendo entender a nosotros que tenemos que ser transformados. Que tenemos que manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Vio? Entonces la palabra va transformando nuestras vidas. Va haciendo una realidad la vida de Dios en nosotros. La palabra que es el Espíritu, ya lo hablamos eso. Allá en Juan 6:64 creo que dijimos, donde Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? 6:63, 6:64. ¿Vio? Entonces ya lo hablamos eso, de que la palabra es el espíritu que va transformando nuestra vida. Y cuando va transformando nuestra vida, entonces esa vida que es una realidad en nosotros es la que le trae gloria al Señor. Y esa es la gloria que nosotros manifestamos hoy. Esa es la gloria que... Por eso dice que Él nos glorificó. ¿Cómo nos glorificó? Nos dio su vida. ¿Vio? Y por medio de esa glorificación que Él hizo en nosotros, dándonos su vida, nosotros le glorificamos a Él cuando manifestamos esa vida en este mundo. ¿Dijimos? Sí, pero no sé si es eso. Proverbios 16... 17. Sí. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Vio? Antes del quebrantamiento está la soberbia. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver que Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos soberbios. ¿Vio? No seamos soberbios. No, yo sé por dónde voy. Yo sé el camino que voy a seguir. Y la palabra a nosotros nos lleva a que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón como lo fue el Señor. Que tenemos que ser reconocedor de que nosotros tenemos una humanidad que tiene una debilidad, pero que también tenemos la vida de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Vio? Tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo también, porque dice la palabra, tenemos el Espíritu, dice que nuestra ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros, dice. ¿Vio? Él nos ayuda, Él nos asiste. Por eso, hermano, nosotros estamos llamados en este tiempo a manifestar la gloria de Dios. ¿Vio? ¿Cuál es la gloria de Dios? La vida de su Hijo hecha una realidad en nosotros. ¿Vio? Entonces, hermanos amados, yo le aliento a usted que no se considere en su carne, no considere la flaqueza de su carne, considere que es una nueva creación en Cristo Jesús. Y como una nueva creación en Cristo Jesús, Dios le dio su gloria, Dios le dio su vida para que usted la pueda manifestar en este tiempo. Ahora, eso de manifestar la vida de Dios en este tiempo no es un esfuerzo. Eso es a causa de que usted tiene comunión con esa vida, y cuando viene la situación, esa vida, ¿cómo se lo puedo explicar? Eso es algo que usted tiene que comprobar en esa situación. ¿Vio? Porque es como que esa vida toma control completamente sobre usted y ya no decide usted lo que va a hacer frente a la situación. Esa vida se manifiesta en usted.
Porque si usted decidiría, tal vez usted decidiría un arranque de la carne nomás. Pero esa vida es como que toma control de usted y le lleva. No, esa es la manera que tiene que conducirte. La manera que tenés que conducirte es esta, porque al fin es llevarle gloria al Señor. La manera que tenés que conducirte es esta, porque vos tenés que dar a conocer que sos un hijo de Dios. ¿Vio? Entonces, por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que entender esto. La gloria que tú me diste, yo les he dado, dijo el Señor, le dijo al Padre. ¿Qué gloria nos dio? Él nos dio su propia vida. ¿Cuándo nos dio su vida? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos dio su vida, nos dio vida, dice. ¿Vio? Nos resucitó, nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero nos dio su vida para que nosotros la manifestemos. Como dice también ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. ¿Vio? Ahí dice que Él nos dio su vida para que nosotros la manifestemos. ¿Cuándo y dónde? Siempre y en todos lados. En todas partes, dice. ¿Vio? 2 Corintios 4, 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Llevamos la muerte. ¿Para qué llevamos la muerte? Para que cuando nuestra carne quiere tomar posición sobre nosotros, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vos ya no tenés poder sobre mí. Ahora lo que tiene poder es la gloria de Dios que está en mí, la vida de Dios que Dios me dio, una vida poderosa, una vida resucitada, Jesús. Y le damos a conocer. En 1 Corintios el apóstol Pablo decía 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. ¿Vio? Cada día muere. Gracias, 15:31. 31. ¿Vio? Dice, os aseguro, hermanos. 15:31. Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gloria manifestaban los hermanos? Manifestaban la vida de Dios. Manifestaban la vida de Dios, manifestaban el poder de Dios a través de sus vidas. ¿Cómo un hombre, una persona, un humano puede manifestar a Dios? Sí, lo puede manifestar. Él lo puede manifestar a Dios. ¿Cuándo lo puede manifestar? Cuando se rinde. Cuando se rinde, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ayúdame, porque si yo dependo de mi humanidad, soy débil. Pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Manifiéstate a través de mi cuerpo, manifiéstate a través de este vaso de barro. ¿Vio? Y entonces ahí le exaltamos al Señor, le damos gloria al Señor. ¿Vio? Y entonces el Señor manifiesta esa gloria, la manifiesta a través de nosotros. ¿Vio? Como lo hizo con nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese la expresión de todos aquellos que estuvieron a su alrededor. ¿Quién es este? ¿Vio? Sus mismos discípulos dijeron, ¿quién es este? Dice, a que los vientos y el mar le obedecen. La gloria de Dios se estaba manifestando a través de él. ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? ¿Vio? A quien le dice, tus pecados te son remitidos. ¿Vio? Era porque la gloria de Dios se estaba manifestando en él. ¿Vio? ¿Quién es este al que dice, solamente di tú la palabra y mi siervo sanará? ¿Vio? Y era porque la gloria de Dios se estaba manifestando en él, la vida de Dios se estaba manifestando en él, y así también en nosotros. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, la vida de Dios se manifiesta en su expresión total en nosotros, entonces usted va a ver cómo las personas se van a acercar a usted y le van a decir, yo quiero lo que ustedes tienen, yo quiero ser salvo, yo quiero la vida eterna, yo quiero dejar de sufrir. Yo quiero dejar de sufrir, quiero dejar de padecer la angustia, el dolor, el quebrantamiento que este mundo y la vida que este mundo ofrece. Yo no quiero vivir así. Pero si nosotros no podemos manifestar la gloria de Dios, que es la vida de Cristo en nuestras vidas, entonces la gente va a seguir como si nada. Ellos no van a ver a nosotros como un método más para tratar de dejar de sufrir, pero no se van a saciar. Pero cuando nosotros logremos manifestar esa vida en su esplendor, entonces la gente va a decir, yo quiero dejar de sufrir y necesito lo que vos tenés.
¿Vio? Ahora, ¿cómo nosotros logramos manifestar esa vida? Entregándonos al 100% al Señor, rindiéndonos a Él, declarando que somos insuficientes humanamente para poder manifestar esa vida, que necesitamos de Él, y entonces el Señor lo va haciendo una realidad. Que la gloria se manifiesta en cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. Dice acá en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Tiene un propósito el que se manifieste la gloria de Dios en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en cada uno de nosotros. Pero no individualmente solamente, sino para que sean perfectos en unidad, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que hay Dios en medio de nosotros. Dios tiene ese plan que Él hizo, es tan perfecto, del principio al fin. No hay nada que se pueda contradecir, no hay ninguna falla, nada. Él lo hizo todo primero por nosotros. Él trazó el camino, Él aplastó todo para que nosotros pudiéramos andar ahora por ese camino que Él abrió, nuevo y vivo, dice, ¿no? Qué maravilloso. Gracias, hermano. Señor Jesús. Esto dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Estoy leyendo en 17:3 de Juan. Y el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Vio? Yo te he glorificado en la tierra. Él glorificó al Padre. ¿Cómo glorificó al Padre? Manifestando la vida de Dios a través de su cuerpo. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Vio? He acabado, dice, la obra que me diste que hiciese. Ahí vamos a leer en el 19:30 de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó la espina. ¿Vio? Ahí Él completó su obra. Ahí completó la obra que Dios le mandó a hacer para que el mundo le conozca. La obra empezó cuando Él empezó su ministerio. ¿Vio? Ahí Él empezó a manifestar la vida del Padre, empezó a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados, a manifestar un carácter. Y terminó la obra ahí en el capítulo 19, versículo 30. ¿Leímos? Sí, en el 30. Y como Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Ahí terminó la obra. Hasta en la cruz el Señor Jesucristo dio a conocer al Padre y le glorificó. Le glorificó. ¿Cómo le glorificó? Manifestando su amor, manifestando su vida. Hasta estando en la cruz, Él le dio a conocer al Padre. ¿Vio? Y al Padre no lo dejó ahí. No lo dejó ahí. Habiendo Jesús manifestado la gloria del Padre en su andar y hasta en la cruz, dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, pero no quedó ahí. El Padre usó todo su poder y lo glorificó a Él nuevamente, haciéndolo resucitar y poniéndolo a su diestra, sobre todo potestad, sobre todo principado y sobre toda autoridad. Fíjese, si nosotros no le glorificamos a Dios, ahora que estamos en este mundo, cuando estamos en esta carne, habiendo podido manifestar los deseos de la carne, nosotros le glorificamos a Dios manifestando su vida, viviendo por el Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese si el Señor no nos glorificará como le hizo con su amado Hijo Jesucristo. ¿Vio? Porque esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Vio? Que así como Él es, nosotros también somos. Y lo que Él recibió también es para nosotros. La gloria que Él recibió, Él nos dio a nosotros. ¿Cuál es la gloria que Él nos dio? Su vida en nosotros para que nosotros la podamos manifestar. ¿Vio? Pero también nos espera una gloria mayor, que es poder estar con Él y reinar con Él por la eternidad. Pero si no manifestamos su gloria en este tiempo, que es manifestar la vida de Dios, ¿cómo alcanzaremos aquella gloria? ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, hermano. No sé si tenés algo más para compartir. ¿Vio? Y entonces decía en el 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Vio? Él le glorificó al Padre en la tierra. No le está glorificando ahora, que está en los cielos a la diestra de Dios. Le glorificó al Padre en la tierra, mientras que Él anduvo sobre esta tierra.
¿Y qué anduvo haciendo? Dice que él andaba haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y así lo glorificaba al Padre. ¿Y cómo sabemos que le glorificaba? Porque otros daban testimonio de él diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Y eso es algo maravilloso, Amén. hermano. Gracias, Jesús. Gracias damos al Señor por esta palabra. Gracias porque Él nos hizo saber a nosotros para qué estamos ahora. Dice ahí en el libro de Efesios que nosotros somos para la alabanza de su gloria. ¿Vio? Somos para la alabanza de su gloria. Vamos a leer ahí en Efesios. Bueno, en el 5 dice, en amor habiéndoos predestinado. Bueno, en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Vio? Entonces dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió en Él, una nueva creación. ¿Vio? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Vio? Y nos predestinó en Él. ¿Qué predestinó? Una nueva creación. Y todos los que entraron en esa nueva creación por haber creído, entonces son parte de esa nueva creación que fue predestinada, dice, para poder manifestar lo que Cristo es. ¿Y el fin cuál es? Para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. El fin es traerle gloria a su nombre. El fin es traerle gloria a Dios. ¿Vio? ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro andar, por medio del manifestar la vida de Dios en nosotros. Por eso el Señor dijo, la gloria que tú me diste yo les he dado. Amén. Gracias, Jesús. Ya no tenemos excusa entonces. Ahora la gloria que Él nos dio, Él nos ha dado. Él con esa gloria pudo manifestar la gracia a todos los hombres sin haberse contaminado con el mundo y sin haber desacreditado el nombre de Dios. Entonces Él nos dio esa gracia y esa gloria para que nosotros podamos manifestar y para que podamos poner en alto el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Y si Él nos fracasó viviendo una vida en comunión con el Padre, viviendo una vida en el Espíritu, nosotros de esa misma manera no vamos a fracasar. Amén. Por eso, amados hermanos, le alentamos para que usted se tome de esta palabra y usted la declare, la crea, la declare y la pueda manifestar, así como estamos todos llamados a manifestar esta vida. Amén. Que el Señor bendiga su vida, hermano, que el Señor le ayude para que usted pueda entender, porque como siempre decimos, y no nos cansamos de decirlo, nosotros no estamos para hacerle entender la palabra, nosotros le compartimos la palabra, pero el Señor mismo dijo, detrás de mí viene el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Vio? Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a cantar una alabanza con mi esposa y ya vamos a terminar el programa del día de hoy. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la gloria por los siglos de
Padre amado, Jesús. estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos Señor. gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Amén. la gloria que tú me diste yo les he dado, Señor. Gracias por esa gloria, Señor, Gracias. esa vida, Señor, que estaba en Cristo, pero que se nos manifestó y que ahora está en nosotros. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos dar a conocer, Señor, esta gloria, esta vida, Señor, Gracias. para que el mundo crea y vea que hay Dios en medio de nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, a los hermanos de la radio, Señor, guárdanos, síguenos guardando como hasta ahora, Señor, de todo este virus, Señor. Ya haz tu obra pronto, Señor, para que este virus pueda perder poder, Señor, y pueda desaparecer, para que podamos volver a reunirnos como antes, Señor, podamos tener comunión como antes, Señor, junto con todos los hermanos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, Jesús. les bendiga, hermanos. Nos estaremos encontrando el día viernes. De 10 a 11 estarán los hermanos y después estamos nosotros de 11 a 12. Gracias, Señor, Jesús. les bendiga.